La Universal Radio. Un año más junto a vos. Una charla distendida. Un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café entre libros. Un espacio abierto a escritores y lectores. Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión de Café entre Libros. Como cada viernes estamos aquí, 18 horas horario argentino, 23 horas horario español. Estamos aquí en un programa realizado por Universal Radio con la producción general de Andrea Luna, promoción y marketing Gemma Lutgarda y quien les habla en la conducción, Silvina Zaneta. Y hoy tenemos un programa, los que son de Argentina se van a sentir súper identificados con lo que vamos a hablar hoy. Los que son de otros países van a mirarnos así medios extraños y decirnos que estamos locos, pero está bueno que por ahí la idea que tienen de los argentinos, hoy vamos a derribar algunos de esos mitos, algunas de esas ideas, porque contamos con la presencia de Alejandro Grinson. Él nació en Buenos Aires, es simpatizante de River, según dice él es un gallinita, como decimos aquí a todos los simpatizantes de River Plate, y detesta los cantos racistas en los estadios, a eso me sumo. Es un porteño que no le gusta el centralismo ese que desde Capital Federal se pondera durante, no sé, desde que somos país, más o menos. Después le vamos a preguntar un poco sobre eso. Dice que nunca fue peronista ni antiperonista. Eso es genial, es muy fuerte lo que está diciendo este hombre, pero mejor que lo cuente él, porque en realidad hoy vamos a hablar de un proyecto que se llama Mitomanías. Es un proyecto cultural que desarma un poco ese sentido común que los argentinos reproducen a través de la cultura política y algunas cosas más, también sobre la educación. Vamos a desandar un poco esos mitos y lo presentamos a él. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, bien, preparándonos para escuchar de qué se trata este proyecto Mitomanías. Yo hoy le contaba a una colega mía, una profesora, le digo, bueno, él escribió un libro que se llama Mitomanías, y enseguida ella pensó que eran los mitos griegos. No, estamos acá en Argentina y vamos a hablar de mitos argentinos, vamos a desmistificar todas estas cuestiones, pero bueno, contanos un poco de qué se trata el proyecto, cómo nace. Bueno, el proyecto nace de tratar de entender, de escuchar esas frases que decimos los argentinos sobre la Argentina, sobre nosotros. Son maneras que los argentinos tenemos de hablar de nosotros mismos que, con sus diferencias y sus matices, existen en todos los países del mundo. O sea, obviamente los brasileños hablan a su manera de Brasil, los españoles a su manera de España. Solo que cada uno habla de otra forma. Hay cosas que voy a decir sobre la Argentina que, si nos están escuchando en otros lados,
podrán darse cuenta que tienen similitudes y diferencias con las maneras en que se habla en otros países. Por ejemplo, para arrancar, una cosa muy común de los argentinos es que hablamos mucho en tercera persona del argentino. O sea, suponete, estamos en un andén de ferrocarril y el tren se atrasa, o se atrasa el metro, o se cancela un vuelo de avión, o estamos en un cajero bancario para retirar dinero y se rompió el cajero, o vemos que una persona fue asaltada en la calle, o cosas por el estilo, un conductor que maneja mal, de manera irresponsable, un motociclista que va muy rápido por la calle y nos da temor que pueda pisar una persona. Cualquier cosa de ese tipo, los argentinos decimos, este país es una mierda. Sí, la Argentina es una porquería. Es muy gracioso, digamos, porque no es tan obvio que un país tenga la culpa de que un ómnibus llegue unos minutos tarde. Pero los argentinos le echamos la culpa al país de cualquier cosa. De cosas que es muy obvio que sí hay que echar la culpa al país. O bueno, no sé qué será el país tampoco. Pero digamos, se le puede echar la culpa a los gobiernos actuales, pasados, futuros. No sé a quién. Pero hay cosas. Pero si hay algo nacional en la Argentina es justamente una actitud muy habitual de hablar pestes de la Argentina. Es muy interesante porque los argentinos somos famosos en el planeta Tierra por ser pedantes, arrogantes y soberbios. No, pero vos decís. No, están llenos de esos chistes que recorren el planeta entero de cómo se suicida un argentino, cuál es el mejor negocio del mundo, y así sucesivamente, y otros mucho peores, que hablan mucho peor de los argentinos que eso. Esos son los simpáticos, digamos. Pero todos aluden a lo mismo, digamos, ¿no? A la pedantería, a la soberbia, a la arrogancia. Y sin embargo, los argentinos hablamos al mismo tiempo, existe esa arrogancia, y yo la he visto muchas veces, y algunas veces esa arrogancia, digamos, no solo tuvo carácter cultural en la interacción, así, digamos, en la forma del trato a otras personas, sino que también tuvo importancia política, ¿no? Como cuando se empezó la guerra de Malvinas, digamos, y la arrogancia de un borracho corrupto y cobarde como Galtieri pudo captar la atención de un país, o por lo menos de la mayoría de un país, ¿no? Pensando que ahora en 2 minutos ya le ganamos una guerra a Inglaterra, ¿no? Y pasó lo que pasó, y la arrogancia se fue al piso. O muchas otras, digamos, en cosas mucho menos dramáticas, porque ahí hubo muertos, ¿no? Muchos muertos. Y un país sacudido por una guerra. Pero, yo si tengo que decir, yo tengo 46 años. Hay un día de mi vida que fue el día que sentí mayor humildad en la ciudad de Buenos Aires. Gente caminando, cabizbaja, triste, pensativa, reflexiva, y fue el día que yo fui a la cancha de River Plate y la Argentina perdió 5-0 con Colombia. Cuando yo entré a la cancha... Fue un día negro, un día feo. Hace 22 años sucedió eso. Yo entré a la cancha, me senté con mi padre y bueno, todo el estadio Monumental, que es el estadio más grande que tenemos aquí nosotros, que es el estadio donde la Argentina ganó el Mundial del 78, todo el estadio Monumental gritaba: son todos negros, son todos putos, ya todos saben que Colombia está de luto. Y yo recién estaba empezando a estudiar antropología, entonces me paraba y les gritaba a todos los que estaban alrededor mío: ¡basta de cantitos racistas! Y mi padre me agarraba del brazo, me hacía sentar: ¡cállate la boca que nos van a agarrar a piñas! Y cuando terminó el primer tiempo, terminó 2-0 abajo. Colombia jugó como nunca. Yo nunca vi una cosa igual, o sea, era una cosa Valderrama, bueno, realmente una cosa descomunal lo que hizo Colombia en ese partido, la Argentina paralizada. Cuando terminó el primer tiempo me paré y grité:
Y estúpidos, no era que eran todos negros y putos y que eso era malo y que no sé qué. Sentate, no. Nene, sentate ahí. Y entonces después vinieron 3 goles más, ¿no? Fue un 5-0 y yo te puedo decir que nunca la ciudad de Buenos Aires vivió una noche como esa, porque fue una noche de mucha humildad. Pero digamos, la característica más grande de los argentinos obviamente no es la humildad, sino que es una cosa un poquito bipolar, ¿viste? O sea, somos los mejores del mundo, le vamos a ganar la guerra a cualquiera, somos campeones de todos los deportes, de todas las cosas. Siempre hay un argentino, incluso cuando la Argentina, ¿viste? No llega al final, la final de fútbol, el árbitro es argentino. Y si la Argentina no llegó a la final del campeonato mundial y el árbitro no es argentino, hay uno de los equipos que tiene a un pibe que es hijo de un argentino, y si no es hijo del argentino, es novio de una chica que un día tuvo un primo que fue a la escuela de un amigo, ¿viste? Los argentinos siempre tienen que estar. Sí, es cierto. Y cuando no estamos es una catástrofe nacional, somos lo peor del planeta. Somos una basura, este país es una porquería, no hay nada igual sobre el planeta Tierra. Este país fue glorioso y ahora ya está destruido. Este país fue espectacular, que esos son otros mitos muy comunes en la Argentina, que es, hubo un momento glorioso y ahora la Argentina es una catástrofe. Entonces, bueno, claro, el problema es si vos le llegás a preguntar, che, ¿cuándo fue el momento glorioso? Y ahí ya nadie está de acuerdo. Unos dicen, fue en 1910, cuando se celebró el primer centenario de la Argentina, un país pujante, el granero del mundo, qué sé yo. Lo cual está todo bien, salvo que se te ocurra considerar a los obreros que estaban siendo reprimidos o a muchos sectores del país que todavía no estaban integrados ni siquiera. Pues se supone que en esa época la educación pública era maravillosa, espectacular, fantástica, pero en realidad en provincias como Formosa 2/3 de los chicos no iban a ninguna escuela. Lo que pasa es que la Argentina, para esos argentinos, es Buenos Aires y en los alrededores. Entonces cuando vos le decís Formosa te dicen, pero ¿qué importa Formosa? ¿No? Que digo, quizá, no sé, qué sé yo, si vos estás en España podés decir, ¿qué importa Extremadura? No sé, es como decir, digamos, en Brasil, ¿qué importa Pará? O sea, son zonas, sí, muy alejadas de los centros, son zonas, digamos, relativamente, son pobres, son zonas, digamos, donde las políticas sociales y el Estado llegó mucho después, digamos. Pero en el caso argentino, bueno, después tenés los otros que te dicen, no, la Argentina fue espectacular en 1945, con el peronismo. Bueno, y obviamente que la Argentina sí, así como es verdad que en 1910 crecía mucho económicamente, también es verdad que en 1945, 46, 47 tuvo políticas sociales de avanzada, se consagraron derechos impresionantes, ¿no? Eso está clarísimo, digamos, pero si el país hubiera sido tan espectacular, no se hubiera ido todo al demonio 10 años después, digamos, porque no es tan fácil derrocar por un golpe de Estado un gobierno que es perfecto, ¿viste? O sea, algo andaba mal y lo que pasa es que los argentinos nunca pudimos discutir un balance sobre el peronismo, ¿viste? O sea, vos tenés dos balances sobre el peronismo, uno el que hacen los peronistas y el otro el que hacen los antiperonistas. Pero un balance argentino sobre el peronismo no hay, ¿no? Entonces ahí hay una deuda, ¿viste? Porque no puede ser que los argentinos sigamos pensando así, ¿viste? Y bueno, y después está el otro momento, es que el 23 de marzo de 1976, el día anterior al golpe militar de la peor dictadura militar de la historia argentina, el país era espectacular, fantástico, maravilloso, ¿no? Estaba todo hermoso en la Argentina. Y bueno, claro que las cosas eran un poquito más complicadas. Nunca la Argentina vivió lo que iba a vivir a partir de 1976. Pero en 1976 no fue, digamos, una invasión de marcianos, sino que fue también el resultado de un largo proceso histórico argentino, ¿no? Entonces, bueno, es un poco ese el proyecto, digamos, a ver, podemos reflexionar un poco, pensar un poco la manera en que los argentinos pensamos, hablamos, sentimos en la Argentina, matizar, salir un poco de los binarismos, de las dicotomías,
de ciertas confrontaciones absurdas, de ciertos sentimientos de enemistad que muchas veces están ayudando o ayudan, digamos, o han ayudado en ciertos momentos históricos a alguna exacerbación descomunal de la violencia social y política. ¿Es posible salir de Mitolandia? ¿Es posible salir de los laberintos culturales argentinos? Yo soy un convencido de que sí, porque si no me deprimiría, digamos. No es que tengo alguna certeza, es simplemente que prefiero pensarlo así, porque si no... No, es que además no hubieses escrito el libro, obviamente. Claro, escribí el libro que se llama Mitomanías Argentinas. Hice una página web que se llama así igual, mitomanías.com.ar, que ahí empecé a colgar otras voces diciendo, che, no estamos solos, porque hay un montón de gente. O sea, los sketches de Diego Capusotto van mucho, algunos de ellos en la línea de desarmar mitos. Y hay otras historias, libros, canciones, ¿no? Que son críticas de esos mitos argentinos. Estoy pensando en la Versuit y la argentinidad al palo, por ejemplo. Bueno, sí. Eso está colgado ahí en la página web. Y a partir de eso surgió una posibilidad que fue, ahí nosotros tenemos un canal educativo, acá en Argentina, que es el canal Encuentro. Y surgió la posibilidad de presentar un proyecto para convertir el libro en programa de televisión. Pero no era, la idea no era que yo vaya a leer el libro de la televisión. Yo viste, lo primero que estudié fue comunicación, entonces para mí, si hay algo que sé es que los libros son libros y los programas de televisión son programas de televisión. Entonces la idea era, a ver, hagamos un programa de televisión, sumemos otras voces, lo sumamos a Rudy, que es un humorista político genial que tiene en Argentina, que es el que hace el chiste de la tapa de página 12 desde sus inicios, o sea, desde hace más de 25 años, y sumamos a un personaje descomunal, a un intelectual de una talla impresionante, que es Pedro Saborido, que es el guionista de los sketches de Capusotto. Y Saborido, digamos, hizo un aporte tremendo. El programa también está en la misma página web o en la web de Canal Encuentro, podés encontrar el programa. El programa es un ejercicio de poner en la televisión antropología con humor. Está muy buena la propuesta, es muy bueno el programa. Yo sí estuve ahí espiando un poquito de todo lo que vos nos contás. Antes que me olvide, porque sí, ya me lo notaron por ahí, los que están escuchando desde la web, en Facebook tenemos una página que se llama Café Entre Libros Oficial, y ahí tienen un enlace al evento que se llama Entrevistas en el programa Café Entre Libros. Ahí pueden dejar algunas preguntas para Alejandro, algunos saludos. Por ejemplo, Graciela Villot dice que siempre es un placer leer lo que escribís, Alejandro. Y yo me quedé pensando en esto, en lo que vos dijiste. ¿Es posible cortar con esta dicotomía? ¿O está todo bien, o está todo mal? O como dice la Versuit en el tema del éxtasis a la agonía, ¿cómo hacemos con esos matices que por ahí nos debemos? Porque la verdad que, y hoy en día está bastante marcada la cuestión, es posible. ¿Cómo hiciste vos o qué hiciste cuando saliste a preguntarle a la gente? ¿Estudiaste, leíste? ¿Cuál fue tu percepción cuando les planteabas que esta dicotomía podía romperse o necesitaba romperse? Y digamos, mi percepción es más o menos así. Los mitos no son de ellos. Los mitos no son de los que nos están escuchando, no son de los tontos, no son de los que no estudiaron. Los mitos son de todos nosotros. O sea, yo ahora estoy en un momento donde vos haces una entrevista, o estoy, suponete, escribiendo el libro, o estoy haciendo el programa de televisión, entonces estoy analizando críticamente los mitos. Pero después, viste, por ahí me voy a jugar al fútbol, o a comer un asado, o lo que vos quieras, y dejo de ser antropólogo, porque no se puede ser antropólogo 24 horas, ¿viste? Incluso hasta, bueno, los antropólogos también dormimos y soñamos, ¿viste? Y no podés controlar, por ejemplo, que tus sueños sean políticamente correctos. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, nosotros también vivimos a través entre los mitos, entonces la idea es
no solo vivir ahí, sino también hacer un ejercicio para salir y mirar a dónde estamos viviendo, cómo estamos pensando, cómo estamos sintiendo, y por lo menos, digamos, tener una mirada reflexiva y crítica para poder entender las zonas más riesgosas, ¿viste? Que están implicadas en esos laberintos culturales. Por eso digo, lo que yo hice es una cosa que en la antropología se llama tomar distancia de lo más familiar, exotizar, convertir en exótico el mundo en el cual yo vivo. Eso es lo que yo hice, ¿no? En la antropología tiene un nombre, pero digamos, qué sé yo fui a ver a un cómico muy masivo y popular como es Daddy Brieva, lo fui a ver al teatro, y él cuenta una historia, a ver si la puedo resumir. Él dice, mira, él es santafesino, dice, un santafesino agarró y se fue a vivir a Canadá porque estaba re podrido del calor y de la humedad de Santa Fe. Y entonces llegó a Canadá en septiembre y empezó a mandar cartas diciendo, ¡ja! No saben lo que es esto, estos son unos bosquecitos espectaculares acá, es todo maravilloso, hermoso, bla, 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 bla. Lamento que ustedes estén sufriendo allá la humedad espantosa del calor santafesino y se burla, etcétera. Y de pronto, viste, va llegando noviembre, empieza a hacer frío y dice, che, está re lindo, no saben lo que es la nieve cayendo acá, todos los arbolitos blancos, una cosa espectacular. Y va pasando el tiempo y dice, che, esto de la nieve ya me está hinchando un poquito porque tengo que sacar la nieve del auto todas las mañanas, ya me ocupa, no puedo abrir la puerta de la casa, y se empieza a desesperar y empieza a mandar cartas diciendo la re que los parió con esta nieve de la remir y todo así, porque la puta, che, extraño el calor santafesino, me quiero ir para allá, viste. Bueno, y él cuenta esa historia, que es una historia muy argentina, viste, porque hay otra frase muy nuestra, pero que también después en otros países me dijeron, acá decimos lo mismo, que es en las mismas situaciones que estábamos hablando antes, ¿viste? Cuando el gobierno se manda una macana o cuando un político se encuentra que era corrupto, qué sé yo, hay una frasecita que decimos siempre que es, solo acá pasan estas cosas. Solo acá pasan estas cosas. Hay que ser ignorante, ¿no? Para creer de verdad en eso. Claro, es que no es que lo creemos de verdad científicamente, es que lo sentimos así, pero es totalmente falso. O sea, vos decime ahora 1, 2, 3 países donde nunca hubo un acto de corrupción de los políticos. Yo no te digo que nunca hubo un acto de corrupción, incluso te digo, decime países europeos donde la corrupción política no sea un problema hoy. Italia, España. No. ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea, decime, viste, o sea, después está esa otra cosa, ¿no? Que eso sí es muy argentino. Yo no sé si en otros países de América Latina se ve así, que es, nosotros decimos, solo acá pasan estas cosas porque Europa es genial, fantástica, es hermosa, maravillosa. Y los argentinos nos imaginamos una Europa tan perfecta, pero tan maravillosa, que si pudieran, todos los europeos se irían a vivir a esa Europa que los argentinos nos imaginamos que existe, ¿viste? Porque los europeos querrían vivir en esa Europa que nosotros imaginamos, nada más que tienen la mala suerte de vivir en la Europa realmente existente. Porque Europa, a veces los argentinos dicen, sí, porque Europa, y están pensando, viste, en el centro de París. Pero el centro de París no es Europa. Primero que alrededor del centro de París están esos pibes árabes que se rebelaron hace unos años atrás, empezaron a quemar todo, digamos, y están excluidos y tienen problemas de ciudadanía, tienen problemas de racismo, estigmatización. No sé si los que idolatran Francia se acuerdan que Marianne Le Pen ganó las últimas elecciones en Francia, el país de la ilustración, de la razón, de la literatura, de la cultura, de la UNESCO. En ese país hoy, la política con más votos es Marianne Le Pen, que si pudiera, viste, arrasaría con todo aquello que no sea francófono, homogéneo. Entonces, no, ¿sabes qué? Problemas hay en todos lados. No pasa por ahí. Pasa por
ver cuáles son nuestros problemas y cómo queremos abordarlos, pero es una cosa mucho más matizada, mucho más compleja. Sí, yo me quedo pensando y pienso también por ahí, bueno, a ver, yo doy clases en escuelas que por ahí van chicos de escasos recursos y, y se enojan y se toman en forma despectiva a otros chicos de escasos recursos que probablemente tendrían que estar en la escuela, pero están en la calle, están en peligro y también, bueno, pueden llegar a cometer actos delictivos o violentos. Y entonces mi pregunta es, chicos, ¿no sería mejor que en vez de quejarse, si conoces a alguno de ellos, podrías hablarle, podrías interesarte en lo que le sucede? El tema me parece que no nos ponemos en el lugar del otro. Ojo, esto pasa a nivel mundial, pero es ya a esta altura, no sé, no me entra en la cabeza, no puedo entenderlo. Y los argentinos, ahí metemos el tema del racismo y me parece que no sé hasta qué punto tenemos que meter el tema del racismo, porque hoy en día vemos a la sociedad argentina y es un mix interesantísimo. O sea, no somos los blanquitos, rubiecitos o de pelo oscuro, pero blanquitos al fin. No pasa por ahí. Parece que el racismo se fue degenerando hasta llegar a donde estamos. Claro, lo que pasa es que la Argentina en eso tiene una particularidad, que es un país racista que dice que no es racista, porque cuando yo era chiquito me decían, mira, la Argentina tiene cosas hermosas, las cataratas del Iguazú, la Concagua, el Nahuel Huapi, y también una cosa hermosa de la Argentina es que acá no hay racismo. Wow, ¿y por qué no hay racismo acá? No, acá no hay racismo porque no hay negro. Una frase muy racista. Claro. ¿Y por qué no hay negros? No hay negros pues los mataron a todos. Acá no hay ni negros ni indios pues los mataron a todos. La mitad de la población argentina es mestiza con ascendencia indígena, la mitad. Hay que aprender a mirar y hay que aprender a darse cuenta de que no todos los argentinos son blanquitos, blanquitos, blanquitos. Es decir, que somos un país más heterogéneo en nuestras ascendencias de lo que nosotros creemos, porque la Argentina no es solo una mezcla de razas, como se dice así, no es una mezcla de razas europeas, es una mezcla complicada y dentro de esas mezclas tuvo un peso y tiene un peso la ascendencia indígena, mucho mayor de lo que está instalado en el imaginario nacional, ¿me entendés? Uh-huh. Sí. Entonces, bueno, ese es un tema para que tiene que ver con pensar el racismo argentino, porque de la misma manera, digamos, hay una presencia y hay un uso muy argentino de la palabra negro. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Nosotros decimos la negra Sosa, que, bueno, no era afro, ¿no? ¿Qué es lo negro de la negra Sosa? El pelo negro. Acá negro se dice para los cabecitas negras. Los cabecitas negras, ¿quiénes son? Son los que tienen ascendencia indígena, los que vinieron desde, entre comillas, el interior a vivir a la capital. Pero en la Argentina supuestamente no hay negros, pero todos los hinchas de Boca son negros, todos los peronistas son negros, todos los afiliados al sindicato son negros, todos los que van a una movilización popular son negros, todos los que viven en un asentamiento popular o en una villa miseria son negros. O sea que vos fijate una cosa re loca, según el imaginario argentino, en los argentinos no hay negros, pero según el imaginario argentino, la mayoría de los argentinos somos negros. Claro. Sí, es cierto. Es que por ahí te dicen, este es un negro. Y vos, ¿por qué? Es un negro de alma. ¿Cómo un negro de alma? Yo me quedo pensando, hay distintas caracterizaciones, ¿no? Pero negro de alma, ¿qué suplanta? Al famoso, como decimos nosotros, negro de mierda. O sea, al negro, pero no de color. ¿Al negro qué? ¿Qué connotación sociocultural y política tiene? Claro, en un país donde la ascendencia afro quedó muy reducida por razones históricas, etcétera, digamos, ese lugar que ocupan los negros discriminados, esclavizados o que son los descendientes de esclavos en otros países,
Acá lo vienen a ocupar los que tienen sangre mestiza, los que tienen ascendencia indígena, los que son de sectores populares, los que no pertenecen a las clases altas, y así sucesivamente, ¿no? O sea, el racismo, digamos, se redirecciona, por decirlo de alguna manera, desde lo que puede ser en Estados Unidos o en Brasil. Una gran parte del racismo está dirigida contra los negros en el sentido de afrodescendientes. En la Argentina también está dirigida contra los negros, pero en este caso los negros son los villeros peronistas de Boca, ¿no? Toda esa cuestión. Entonces hay algo muy importante para repensar ahí. Primero, para asumir que tenemos un racismo, que no es el peor de todos los racismos, porque después viene eso, ¿no? Ay, tenemos racismo, entonces somos el peor de todos los países. No, es un racismo peculiar, un racismo que necesitamos criticar, un racismo que tenemos que mensurar. También es cierto que acá no gana las elecciones Marianne Le Pen, ni hay grupos políticos digamos, que estén haciendo campañas xenófobas como sucede en la mayoría de los países europeos o en Estados Unidos, digamos. Eso no existe acá. Y eso es algo, digamos, por más que hay una xenofobia social fuerte, hay un racismo social, bueno, tenemos que entender los dos aspectos. Ahí es donde está la complejidad. Hay racismo, no es el peor racismo de todos, pero que no sea el peor de todos no quiere decir que no nos deba preocupar, y así sucesivamente. Mira, te digo algo acá, no sé, en mi pantallita de Skype me están llegando mensajes de gente, y si querés le contesto, no sé. Sí, estaba leyendo, no, estaba siguiendo el hilo. Vos no te preocupes porque yo hago un mix con todas estas preguntas. De paso, saludamos también a Mimi Román, que está en escucha también. Sí, vamos con las preguntas. Una de ellas es cómo haces para no ser antropólogo las 24 horas, porque bueno, la que escribe la que nos manda la pregunta es escritora y dice que ella crea historias hasta cuando duerme. Claro, ¿Cómo te sacas de la cabeza todo lo que podés pensar? Y no sé, a mí también me cuesta, ¿eh? Claro, o sea, yo entiendo a ver, hay cosas que tienen que ver el trabajo así, digamos, de la investigación o del análisis o de la escritura literaria o del arte, que yo no hago arte lamentablemente, pero digamos, eso es un defecto mío, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con la inspiración y cosas que tienen que ver con la transpiración. ¿Qué quiero decir? Yo, en algún momento de la mañana, en general más o menos a las 9:30, me siento a trabajar, y si no tuviera obligaciones en la universidad, que sí tengo que dar clases, tengo que ir a reuniones, etcétera, me quedo trabajando hasta las 7:30 de la tarde. O sea, esas son mis 10 horas de trabajo diario, muy placenteras para mí, pues es lo que más me gusta. Si puedo, trabajo esas 10 horas y después agarro, me voy a estar con mis hijos y me veo un partido de fútbol o lo que fuera, ¿me entendés? O si puedo irme al cine con mi esposa o lo que fuera. Y bueno, capaz que estoy en el cine, plum, y se me hace un clic y entendí algo que estuve las 10 horas tratando de entender, transpirando, y no lo había entendido. Porque es verdad que cuando te relajás a veces sí se te hace un clic. Ahora, también es cierto, y mis amigos quizá podrían dar fe, creo que darían fe de eso, que yo no hablo mucho de mi trabajo afuera de mi trabajo. Es como, ¿me entendés? No sé, sí, yo entiendo que lo que dice la persona que manda el mensaje es una forma de trabajar que es súper valiosa y al mismo tiempo es distinta de la mía. Digamos, una forma de trabajar es estar pensando en tu trabajo o en tus historias o en tu investigación o en tus cosas de las 24 horas. Bueno, la mía no. La mía es estar pensando muchas horas y después tratar de hacer un corte, de vivir. Es como si soy un poco más esquizofrénico, digamos, que esta persona, ¿entendés? Sí. Sí. Y bueno, y a mí esa esquizofrenia un poco me sirve porque bueno, me sirve porque me desconecta y cuando me reconecto con mucho entusiasmo.
Es lo que me sirve a mí, a cada uno le sirve otra cosa, no hay receta para mí. Uh-huh. Bueno, hay otras preguntas, un poco ya contestaste una de ellas que, bueno, es ¿cuál crees que es el origen del racismo? Y Yo está bueno esta acotación. Sí. Sí, diría, el origen del racismo es el europeísmo. Sí. Como nos creemos europeos en un lugar equivocado, o sea, en ese imaginario europeísta los argentinos somos europeos que por una casualidad no estamos en Europa. Entonces, bueno, nos evaluamos con esa vara. Y el racismo surge de eso, lo que no entra en ese lugar de europeo, entonces no es argentino. Y eso es racismo. Por ahí estábamos hablando un poco de eso que tiene que ver que nos sentimos muy, muy europeos y fue una idea que quisieron imponer desde muchísimo tiempo atrás. Un tal Sarmiento, no sé si les suena a los que viven en Argentina, entre muchos otros, pero esa idea de, por ahí, no sé, la educación para mí es un tema medio complicado, pero Sarmiento decía, hay que educar y hay que educar bien y hay que darle una educación europea, una educación culta, y se comenzó con eso, pero después nos encontramos con que había otra realidad en el país, y algunos por ahí dicen, todo tiempo pasado fue mejor. ¿Por qué los chicos no están interesados en lo que antes nos interesaba a nosotros? ¿Qué es lo que fue sucediendo con respecto a esto, a la educación y al cambio generacional que ahora parece que no les interesa, por lo menos la historia europea oficial que hemos tenido hasta hace un tiempo atrás? Bueno, el último capítulo del proyecto cultural hasta ahora, porque va a seguir, pero el último capítulo es un libro que publicamos hace poquito con Emilio Tenti Fanfani que se llama Mitos de la educación argentina, crítica de las frases hechas, las medias verdades y las soluciones mágicas. Que también, o sea, bueno, en la web en este momento se pueden ver un poquito las tres cosas. Los libros completos obviamente no están, pero se puede ver, porque justamente la educación es como un corazón, ¿no?, de la Argentina. Y digamos, hay algo muy interesante en la Argentina, que es que los argentinos valoran mucho la educación y valoran mucho la educación pública, y al mismo tiempo eso hace que sean muy críticos, y a veces críticos en un sentido mitológico. Bueno, tratamos ahí de desarmar esos mitos. Obviamente, si vamos al proyecto de Sarmiento podríamos estar hablando muchísimo tiempo, pero en trazos gruesos, digamos que Sarmiento esbozó su proyecto en la segunda mitad del siglo XIX, y que su proyecto es un proyecto complejo porque tuvo dos aspectos. Un aspecto que es muy interesante y que lo tenemos que seguir valorando, que es el aspecto de la creación de la educación pública, laica, obligatoria, etcétera, que no se llegó a concretar en su vida, al revés de lo que muchos creen. Ahora podemos volver sobre eso, pero que, digamos, él creía en la educación, y eso es bien interesante. Ahora, el problema es que él creía en la educación porque creía que los argentinos eran todos bárbaros y salvajes que había que civilizar a través de su educación. O sea que también, al mismo tiempo, había un proyecto de homogeneización cultural brutal de la Argentina que implicaba arrasar con toda la diversidad cultural de la Argentina, y eso fue realmente una marca catastrófica, porque los argentinos seguimos un poco adentro de esa dicotomía que le debe bastante a Sarmiento entre civilización y barbarie, que se expresa en la dicotomía capital interior del país, que se expresa en la dicotomía peronismo-antiperonismo y así sucesivamente, ¿no? O sea, es un país muy dicotómico ya desde Sarmiento para acá, y eso es un problema. Ahora, yo decía, en 1910, por ejemplo, o sea, 30 años después de que se aprobó la ley 1420, el 36%, de los habitantes de la Argentina eran analfabetos. O sea, en ese momento glorioso, supuestamente digo glorioso en términos irónicos, ¿no? Pero
en ese momento supuestamente glorioso, la Argentina era un país que más de un tercio de la población era analfabeta. Y en 1947, el 17% de los habitantes de la Argentina eran analfabetos, y el 90% de los argentinos no había ido a la escuela secundaria ni iba a ir a la escuela secundaria. O sea, cuando se quiere volver al pasado, primero cabe preguntarse a qué pasado querés volver. Segundo, que es una cosa conservadora y reaccionaria querer volver al pasado, ¿no? Es una cosa de viejo, sinceramente. Es una cosa, digamos, de la nostalgia y la melancolía de mi juventud, que fue la mía, pero no es la de mis hijos. Y es una cosa, digamos, además totalmente imposible, porque las sociedades no vuelven al pasado. Entonces, ahí hay algo complicado para desarmar, digamos, desarmar mitos de todo tiempo pasado fue mejor, porque esos mitos después se cuelan por todas partes. Por ejemplo, a los estudiantes de antes les gustaba estudiar, en cambio los de ahora son un desastre. No, no son un desastre. Lo que pasa es que hay que entender qué es lo que les interesa. Dicen que a los chicos de ahora no les interesa nada. ¿Vos creés que a los chicos de ahora no les interesa el deporte, el sexo, la televisión, el arte, etcétera? Bueno, yo te digo, con fútbol vos podés dar una clase de geografía. Con cuestiones de la sexualidad podés dar cuestiones sobre la salud, ¿no? O sea, hay que entender qué es lo que les interesa a los chicos, respetar esos intereses, aunque no sean mis intereses, pero son los de ellos, y a partir de eso puedo construir algo. Si no, lo único que puedo hacer es estigmatizar al otro, y a partir de esa estigmatización no voy a poder construir algo interesante. Sí, uno de los comentarios, y sobre todo lo escucho de mis colegas docentes, ¿no? Que dicen, bueno, a ver, estos chicos no tienen cabeza para nada, viven como estúpidos mirando televisión, porque son así los comentarios y con ese tenor. Los pobres no pueden aprender, tenemos que bajar el nivel porque si no, no pasan de año, viste que nos obligan a que pasen de año, y es así, y lo escucho en todas las escuelas. Ahora, no sé, eso es problema de los docentes, problema del sistema educativo, problema de nosotros como sociedad. Bueno, digamos, si uno mira lo que pasó en los últimos años en la Argentina, es muy claro que la Argentina, digamos, atravesó una etapa en la cual se incorporaron muchos chicos al sistema educativo formal, se crearon muchas escuelas, o sea que las escuelas que hay hoy son más heterogéneas de las que había antes, en términos sociales, y cuando vos planteas un proceso de inclusión, de incorporación de estudiantes al sistema educativo, bueno, tenés nuevos estudiantes y por lo tanto tenés nuevos desafíos. Ahora, esos nuevos desafíos, ¿vos los podés atender con los conocimientos que los docentes tenían antes o necesitas desarrollar un proceso de capacitación que incluya, digamos, un conocimiento de esa diversidad, que incluya un conocimiento de cómo manejar la diversidad, de cómo afrontarla? O sea, ahí yo creo que hay una serie de problemas que tienen que ver con los nuevos desafíos que se plantean. Vos tenés un país donde hace no sé cuántos años, pero pocos años atrás no había computadoras en los colegios. Hoy tenés varios millones de laptops. Eso es una cosa muy importante, no es un chiste. Ahora, el punto es el siguiente. Esos logros te plantean nuevos desafíos. O sea, vos no podés atender los nuevos desafíos con las soluciones que fuiste dando. Necesitas nuevas soluciones para esos desafíos. Entonces, si uno tuviera que sintetizar, diría, la Argentina tuvo logros, tiene nuevos desafíos y al mismo tiempo tiene problemas persistentes, porque tiene problemas que vienen de antes y que todavía no pudieron ser abordados o no pudieron ser resueltos. Por ejemplo, el hecho de que haya distintas calidades de educación para distintos sectores sociales plantea un problema, porque en general, digamos, es mentira que las escuelas públicas sean peores que las escuelas privadas. Lo que sí es cierto es que las escuelas donde van sectores medios altos o sectores altos ofrecen mejor
formación académica en general que las escuelas donde van los sectores más pobres y más estigmatizados del país. Bueno, necesitamos abordar eso para poder reducir las desigualdades sociales que hay en la Argentina. Claro. Bueno, pero ahí hay un punto como para resaltar. Vos me estás diciendo, en las escuelas privadas, por ahí tienen más herramientas que en las públicas, pero muchos docentes de escuelas privadas van a las escuelas públicas y bajan el nivel. Y bueno, tengo ahí un comentario que dice Pedro Barcia, habla de replantear la formación docente. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Porque en realidad para mí es siempre la misma masa de docentes. El problema es que en la cabeza del docente se cambian de chip cuando entran a un colegio privado y a uno público. Yo creo que eso es un hecho relevante, que es que digamos, el desempeño de los docentes no es igual en un contexto y en otro. Por el otro lado, hay otro tema, que es que en la Argentina hay más de 1000 instituciones dedicadas a la formación docente, y eso implica una enorme heterogeneidad de la calidad de la formación docente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiero decir? Necesitamos establecer mejores regulaciones sobre quiénes pueden formar a los docentes, de qué forma, con qué calidades. Necesitamos establecer políticas más fuertes para mejorar la formación docente. Y que esa formación no sea solamente disciplinaria, sino que incluya estas complejidades. O sea, un docente del siglo XXI es un docente que sabe o tiene conocimientos para afrontar estas complejidades. Las complejidades de la heterogeneidad, de la diferencia, de la desigualdad. Por otra parte, también hace falta que en las escuelas haya otros especialistas que puedan encargarse de ciertos temas complejos que exceden al docente, para lo cual, digamos, se necesita reforzar muchas veces las plantas de las escuelas con otros especialistas, otros gabinetes, para que los docentes puedan hacer lo que tienen que hacer, que es enseñar, y que tengan claras las prioridades de qué es lo que hay que enseñar, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto? Porque a veces construimos listas y le pedimos a la escuela que enseñe esto, lo otro, lo de más allá, y el infinito, y la educación sexual, ecológica, ambiental, el clima, la buena forma de la educación vial, y 15.000 cosas más, cuando tendríamos que priorizar claramente las capacidades comunicativas de lectoescritura y el pensamiento lógico-matemático, y a partir de ahí enseñar algunas otras cosas, pero no pedirle todo a la escuela, porque la escuela tiene que hacer solamente lo que la escuela es la única que puede hacer. O sea, solo un maestro puede enseñar a multiplicar. Los padres no pueden enseñar la raíz cuadrada, porque no es lo que tienen que hacer. Los padres tienen que educar en valores, tienen que educar en otras cosas. No se le puede pedir a la escuela todo. Yo creo que ahí hay una clave, que es: pidámosle a la educación aquello que la educación puede hacer, y solo la educación y la escuela pueden hacer. No le pidamos cualquier cosa. Si no, vamos a seguir adentro de los mitos y adentro de la frustración. Exactamente. Bueno, Alejandro, sé que te tenés que ir, así que nada, en 2 minutos, ¿dónde podemos conseguir el libro completo o los libros completos? Y el programa de televisión, ¿dónde se puede ver? Bueno, el programa de televisión se puede ver con total facilidad en la web, ya sea entrando a la página de mitomanías.com.ar o entrando a la página del canal Encuentro y buscando el programa Mitomanías Argentinas. Y los libros están en prácticamente todas las librerías importantes del país. Mitomanías Argentinas es el primero y Mitomanías de la Educación Argentina es el segundo. Bueno, Alejandro, desde ya muchísimas gracias por estar aquí en Café Entre Libros. Ya te liberamos, y mientras tanto yo les voy contando qué viene después en los próximos programas. Muchas gracias, Alejandro. Saludos para todos.
Gracias, gracias. Bueno, gente, nos quedamos con un montón de preguntas, pero bueno, Alejandro se tenía que ir, lamentablemente. Hay varias cosas que quedaron dando vueltas y un poco es cierto lo que contaba él con respecto a la educación, y creo que también tiene que ver con la educación, no solo aquí en Argentina. Creo que la educación pública, la privada, existe en todos los países prácticamente, en mayor y menor medida. Pero bueno, a ver, la idea es mejorar el sistema educativo, pero incluir dentro de ese sistema educativo a toda la problemática que hay. Sé que en España en Francia, en Italia también tienen esos problemas, sobre todo con la inmigración. Hay una película que se llama Entre Muros. Es una película francesa que pinta tal cual la problemática que tienen los docentes y los alumnos, sobre todo con la inmigración, y la verdad que es digna de verse y es replantearse, creo que a nivel global, qué es lo que está pasando, ¿no? La tengo a Andrea también, que se suma a este último tramo, ¿no? Pero bueno, nada, Andrea, contanos así, en 2 minutos, lo que dice Pedro Barcia con respecto a lo que hablábamos de la educación. Hola, gracias por avisarme que salgo al aire. No, te mando al aire directamente, pero sé que esa idea claro, la tenés muy fresca, así que contanos un poco de el tema de la proliferación de los terciarios de formación docente, porque como docente, te digo, me parece que falta más. Mira, la verdad que lo que decía Barcia, lo estuve escuchando estos días en una entrevista en un canal de cable, es justamente, bueno, algo que todos empezamos a ver, que es la proliferación excesiva de institutos. Muchos de ellos son del Estado, pero muchísimos son privados, de los que uno no puede medir muy bien quiénes son los docentes de esos mismos institutos. Y que cuando llega la ley federal, lo que ocurre es eso justamente, hay muchísima demanda, entonces hay muchísima creación de institutos que no están totalmente regularizados en cuanto a lo que se enseña, o la calidad o el nivel de lo que se enseña. Por lo tanto, los egresados de esos institutos están carentes de conocimientos específicos, algunos conocimientos específicos de la materia propia que enseñan y otros en cuestiones de educación. Personalmente me ha tocado encontrar profesores recibidos de esta manera que no saben lo que están diciendo, claro, que cometen errores muy groseros y que de pronto, ¿cómo haces vos para que tu alumno de escuela secundaria realmente sepa lo que tiene que saber si el mismo profesor que le enseña no sabe? Claro. Hay otra cuestión más, la ley federal lo que hizo fue de alguna manera igualar los títulos, es decir, el que se recibe de una universidad nacional tiene el mismo puntaje que los que se reciben en esos terciarios que nadie regula. Por lo tanto, estamos todos los docentes metidos en la misma bolsa sin nada más que eso, ¿no? Y aparecen después estos cursos privados que muchos se compran y que te dan puntaje extra, entonces aquel que hace un curso de esto tiene más puntaje que uno que se recibió después de muchos años de esfuerzo en una universidad estatal y nacional. Es mucho para discutir, porque en realidad lo que ocurre es que cuando alguien dice esto que yo estoy diciendo, se empieza a hacer, todo se revuelve, pero en realidad tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo enseña también, y los docentes que enseñan, cómo los regulan, porque convengamos que desde el Estado la poca formación docente continua que hay es malísima y contribuye a esta nivelación hacia abajo, con lo que estamos creando generaciones y generaciones de chicos que no saben pensar. Y como bien decía Pedro Barcia, que claro, Barcia es el presidente de la Academia Argentina de Educación y fue presidente de la Academia Argentina de Letras hasta hace unos pocos años, vamos a tener en unos próximos años un argentino sin científicos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en cierta forma esos mitos de los que hablaba Alejandro, sin proponérnoslo, los estamos
aumentando en cierta forma, porque claro, al ver los docentes que por ahí no están del todo preparados o necesariamente bien preparados, al ver los chicos que claro no prestan atención porque están en otra, y es lógico, están chateando, y es un poco lo que decía Alejandro, ¿no? Bueno, a ver, desde enseñarles dónde está el estadio de fútbol de, no sé, de River y dónde está el Bernabéu y decirles exactamente, y a lo mejor el profesor de geografía puede tranquilamente trabajar desde esa perspectiva, es encontrarle la vuelta. De lo contrario, yo creo que seguimos agrandando el mito. Me parece que viene por ahí la mano. Mira, yo creo que hay dos cosas para tener en cuenta. En primer lugar, yo he visto maestros, las he visto, no me lo contó nadie, he visto maestros que para explicar la tabla de 5 les ponen a los chicos un video. ¿Un video? Sí, un video. Así que dejémoslos con puntos suspensivos por ahí. Por el otro lado, convengamos que todo viene mal barajado desde hace muchos años. Sí, yo pensaba, ¿no? Esta idea de Sarmiento, de civilización y barbarie, y hacer esa decisión en la sociedad, me parece terrible. Habrá hecho sus cosas buenas, supongo. Yo no las encuentro demasiado a veces, porque me parece que lo grave fue mucho más grave que lo bueno que hizo. Entonces, es un tema a tener muy en cuenta. Esta cuestión de la discriminación social y cultural, esta cuestión de la educación, y la educación de una manera para una élite, y de una educación de otra manera para los sectores más bajos, me parece terrible. Porque también tengo que decir que la Ley Federal de Educación iguala hacia abajo a la gente común, a la gente media. Sin embargo, hay escuelas que son de élite y que se las quiere tirar abajo, ¿no? Sin embargo, sí. A ciertas escuelas privadas realmente son muy de élite y están por fuera de la ley federal. Entonces, vamos a todos y nos ignoramos. Me parece también un poco un doble discurso que no estamos pudiendo superar y que tiene mucho que ver con esta idea originaria, ¿no? No sé si es tan europeizante, sino que estamos de lado a lo que se desea. Sí. Es que, o sea, cuesta mucho. Yo me quedé pensando en todo lo que hablaba Alejandro hoy, me pareció excelente lo que pudo aportar. Y claro, me quedaba pensando, es una dicotomía entre blanco y negro que yo creo que en casi todos los países tenés la misma dicotomía. Buena educación de calidad, entre eso y la educación pública en decadencia o la educación pública a la que se le da menos valor. Tenés también, bueno, nuestro país, unitarios y federales, Boca River, peronista antiperonista, es tal cual y a veces es complicado. Me parece muy buena la propuesta que hoy tuvimos de Alejandro y me parece que está bueno para valorar y pensar desde otros países también, ¿no? Cómo se pueden desmistificar todas estas cuestiones sociales, culturales, económicas, políticas, cuestiones del país, tierra adentro, ¿no? Sería lo ideal y sería bueno que entre todos, bueno, aportemos un granito de arena como para no tener que caer en blanco y negro. Es que la verdad, Celina, yo a veces pienso una cosa, a veces pienso, no estoy segura, es una cuestión política. La cuestión política lo sabemos siempre, al pueblo que piensa menos o que piensa poco, mejor se lo gobierna. Sí. Así que es bueno. mucho más para tratar y está bueno, no sé, que podamos buscar en algún momento una mesa redonda para esto y hacer un buen intercambio de opiniones. Sí, estaría muy bueno, ¿por qué no? Podríamos armarnos. Mientras tanto nosotros tenemos el programa y se nos va yendo el tiempo. Nada, ya es la hora. Igual te lo cuento a vos, se le cuento a la gente que está ahí en escucha. Tenemos los avisos porque se viene bastante variadito el programa. Les cuento, bueno, viernes que viene 1 de mayo, como dije hace 2 o 3 programas, ni sueñen que estamos trabajando, vamos a descansar, un merecido descanso para los trabajadores, no vamos a tener programa, pero retomamos el 8 de mayo porque nos va a visitar Lourdes Castillo desde España, es escritora de literatura fantástica y editora de la revista Ensueño. Vamos a conversar con ella. El 15 de mayo vamos a contar con Cassandra Finol, que es de Venezuela, es una escritora de terror sobrenatural. El 22 de mayo nos visita Luis del Moral, es español,
tiene un blog que se llama Experiencias Literarias. Vamos a hablar un poco de esas experiencias. El 29 de mayo tenemos a Marcelo Colombini, que es de aquí de Argentina. Él nos va a contar un poco sobre novela negra, y tiene la colaboración de la editorial Di Valentis, así que también están los chicos de la editorial por ahí en escucha. Un abrazo enorme. Y estamos preparando un programa especial sobre el camino a Santiago de Compostela, la historia de este camino, los peregrinos, algunas voces como para contarnos un poco de qué se trata. Si bien es conocida, está bueno encontrar gente que ya haya recorrido el camino y tenga sus historias que contar. Les recuerdo también que, bueno, tenemos ya las revistas Luz de Dos Lunas, 2 con número, en Facebook la pueden encontrar, revista Luz de Dos Lunas. La revista de la Universal, que se llama Tu Revista, que desde la página launiversalradio.com tienen una pestaña ahí específica que dice Tu Revista. Es un número que, bueno, está muy bueno, va sumando diferentes voces, diferentes secciones. Y no se olviden de entrar a nuestra fanpage Café Entre Libros Oficial en Facebook, que nos pueden dejar un me gusta ahí, y ahí también tienen los programas anteriores, tienen todas las grabaciones a su alcance, como para escuchar a algún escritor o algún invitado que se hayan perdido alguno de estos viernes. Y nada, yo ya terminamos, me voy despidiendo. Muchas gracias, Andrea, también por participar, que te metí así de lleno. Después me va a retar, pero bueno, nada. Sí, después me reta en casa. Bueno, nada, me voy despidiendo. Este fue un programa más de Café Entre Libros por Universal Radio. También me tengo que acordar que los miércoles a las 17 horas de Argentina, 22 horas España, desde España están haciendo un programa que se llama Entrevistas en el Saloncito, que ellos nos han recordado también en los miércoles, así que también está bueno para prenderse a universalradio.com. Y me voy, nos encontramos en 2 semanitas. Esta fue una nueva emisión de Café Entre Libros, con la producción general de Andrea Luna, la promoción y marketing a cargo de Gemma Lutgarda y la conducción de quien les habla, Silvina Zaneta. Un abrazo para todos, un gustazo compartir con ustedes. Nos vamos. Chau, chau. Una charla distendida. Un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café Entre Libros. Un espacio abierto a escritores y lectores. Estás escuchando Universal Radio, la radio que te acompaña las 24 horas del día. Universal Radio, tu radio.